Muy buenas tardes, días o noches. A la hora en que usted ve este video por el YouTube, nos encontramos en un día muy especial y grande, diría yo, uno de los días grandes de la Iglesia y de nuestra fe, como es esta fiesta al Espíritu Santo, que 50 días después de haber resucitado Jesucristo, fue enviado el Espíritu Santo sobre el colegio de los apóstoles, donde se encontraba con ellos la Santísima Virgen María, tal como el Señor Jesús les había indicado, que no salieran de Jerusalén, que permanecieran unidos en oración, porque dentro de pocos días recibirían la gran promesa que ya Dios había venido haciendo desde que el pueblo de Israel se encontraba en distintos momentos, incluso antes de Jesucristo. La promesa del Padre, el poder de lo alto, son nombres con los cuales se hizo referencia para anunciar la tercera persona de la Santísima Trinidad, es decir, el Espíritu Santo de Dios. Y este día, esta fiesta, mejor dicho, tiene dos momentos grandiosos para celebrarse, porque se celebran las primeras vísperas, es decir, desde el sábado en la tarde, como ayer, y va a plantearnos una serie de lenguajes que son muy interesantes y que a veces la comunidad, el pueblo sencillo, no las conoce porque a veces no da tiempo de dar toda una catequesis sobre esta fecha. Siendo así que es una fecha importante porque un día como hoy, Pentecostés, es el nacimiento también de la Iglesia. Y evidentemente que la Iglesia somos los bautizados, por lo cual debería de ser una fecha muy conocida y muy bien formulada, diría yo, en la conciencia, ¿verdad?, de los cristianos. Día del nacimiento de la Iglesia instituida y formada por nuestro Señor Jesucristo, junto con sus apóstoles. Bien, nos dice las lecturas de ayer sábado, datos muy curiosos que hoy, en este día, podemos incluso entender mejor lo que nos dice este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, así como la misma página del Evangelio. Nos dice en el libro del Génesis, allá por el capítulo 11, una narración muy interesante que seguramente muchos de ustedes la han escuchado o han tenido algunas noticias sobre ella o la han leído directamente a la Escritura. Y es aquel pasaje famoso de la Torre de Babel, cuando nos dice el libro del Génesis como una explicación de causas, ¿verdad?, etiológicas, decimos, que la humanidad hablaba una sola lengua y que aquel pueblo que ya había sufrido incluso el castigo del diluvio, entonces se llegó aquel pueblo hasta una gran llanura de Sinar y ahí se establecieron en ese lugar, pero el pecado había vuelto a resurgir, diríamos, en el corazón de aquel pueblo, y se había ensoberbecido de tal manera que incluso intentaron retar a Dios y se dijeron: hagamos una torre tan alta que llegue hasta el cielo, así aunque Dios mandara otro diluvio no nos podrá acabar otra vez. Era tanto como retar a Dios o como querer quedar a la altura de Dios cara a cara para retarlo en la soberbia. Definitivamente todos esos pasajes tienen una razón de ser para que nosotros también entendamos aquellas lecciones, porque el pecado, aunque aparentemente puede terminar
si se quedan raíces en el corazón del hombre o circulan incluso en nuestro pueblo, es hacer que vuelvan a florecer. Así el pecado parece que se acaba por un tiempo, pero florece y a veces viene con mayor fuerza. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras aquel texto, repito, del libro del Génesis, que nos habla del pasaje de la Torre de Babel. El hombre se ensoberbeció tanto que incluso pensó hacer una torre, no solamente fabricada con ladrillos, ¿verdad?, y pegada incluso con otros materiales, que no era propiamente una mezcla. Pero todo eso tiene un significado profundo. La soberbia y todo cuanto arma nuestra soberbia, como puede ser nuestro egoísmo o como puede ser una rebeldía incluso contra Dios, porque hay como un sentimiento de enojo contra Dios o de venganza, recordando tal vez lo que fue el diluvio. Bueno, pues así lo hicieron y sabemos muy bien todo lo que sucedió, que aunque hablaban una sola lengua, dice, el Señor Yahvé bajó a ver lo que estaba haciendo el hombre en la tierra y vio que estaba construyendo esa torre y se dijo Dios a sí mismo, ¿verdad?, estos quieren hacerse famosos y antes de que eso suceda, ¿verdad?, en adelante ningún proyecto les parecería imposible. Vayamos pues y confundamos su lengua para que no se entiendan unos con otros. Ahí el Señor tuvo que usar de estas razones, dividir al pueblo, que no hubiera entendimiento entre las gentes. Así cada quien encontraría el grupo donde sí se podía entender. Es una forma de explicar las muchas lenguas o idiomas que hay en la tierra. No es que necesariamente haya sido tal cual pie juntillas, ¿verdad?, como si fuera una narración histórica. Nos está hablando de toda esa división que se ha hecho y que se ha generado en la humanidad, donde muchas veces la gente no se entiende a sí misma. Así nos puede suceder incluso en nuestra propia casa, en nuestra familia, cuando muchas veces gritamos desesperados, ¿en qué idioma quieres que te hable? Tú nunca me entiendes, se enojan, hacen pleito, en fin. Ese tipo de divisiones evoca todo aquello y el Señor nos lo advierte, que cuando el hombre se llena de soberbia, corta por sí mismo la comunicación, no hay entendimiento, no hay mejores razones. Todo eso es un lenguaje que hoy, más adelante, vamos a tratar de darle el sentido propio y lo podríamos entender mejor. Otra de las lecturas que nos presenta desde ayer sábado es la lectura del libro del Éxodo en su capítulo 19, también con otro pasaje que conocemos o que hemos leído, y que se refiere cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, había salido de la esclavitud, habían cruzado incluso el Mar Rojo y habían llegado hasta la llanura que está al pie del monte Sinaí. Sabemos que ahí el Señor se hizo presente, ¿verdad? Dice en una forma impresionante, el monte humeaba, se cubrió de nubes, hubo relámpagos y truenos, se oyeron incluso como trompetas impetuosas. Y dentro de todo aquel espectáculo donde el pueblo quedó aterrorizado, por así decirlo, se oyó la voz de Dios que le habló a Moisés y le invitó a subir a la montaña. Sabemos que allá el Señor va a dictar su ley, va a dictar las leyes propias, ¿verdad?, de lo que es los mandamientos. Que este pueblo sepa caminar con una guía, que sepa incluso entrar en las disciplinas para no mentir, no robar, no fornicar, en fin, todo lo que conocemos, ¿verdad?, que en cierta forma son mandamientos que prohíben las conductas irregulares o irreverentes en su presencia. Todo eso hoy también tiene una razón de ser por lo cual se nos presentan estas lecturas. Porque el día de hoy, queridos hermanos, con la llegada del Espíritu Santo,
habremos de recibir el Espíritu Santo para unificarnos en una sola lengua. Ante aquel fenómeno hay un contraste nuevo, que es la unificación de las lenguas. Ya no son solo las lenguas humanas que hablamos y que a veces no entendemos, como decimos, me estás hablando en chino y no entiendo nada. O cuando la misma ignorancia no nos permite a veces entrar en mejores entendimientos y la gente se queda sin entender una sola palabra, de cuando se quiere decir alguna cosa cultural o artística o qué sé yo. No nos entendemos, y hoy con el Espíritu Santo hablaremos una lengua nueva, y esa lengua nueva es la lengua del amor, la lengua del Espíritu Santo, que es el mismo amor que procede del Padre y del Hijo. Cuando nos hermanemos en el Espíritu, entonces hablaremos las lenguas del amor, que aunque uno hablara en idiomas extranjeros muy distantes a los nuestros, pues sin embargo cuando se ama hay entendimientos hasta con un mirar o con un gesto amable y bondadoso. Entendemos los gestos del amor y las cualidades que encierra. Esto es pues lo que hoy celebramos, la unificación de todas las lenguas, o la unificación del pueblo de Dios. Habría que aclarar también ese aspecto, porque el pueblo de Dios camina en medio de todos los pueblos del mundo. Pero quien habla el lenguaje del Espíritu Santo, el lenguaje del amor, está dentro del pueblo de Dios. Y eso es otro de los temas que hoy tendríamos que reflexionar incluso ampliamente, lo cual no vamos a poder hacer en tan breves momentos como es la grabación de un video. Sin embargo, les dejo estas razones para que ustedes mismos ahonden en su reflexión de cómo el Espíritu de Dios intenta hermanarnos e intenta poner incluso una ley nueva dentro de nuestras vidas, en nuestro corazón, o en nuestra familia, o en nuestra sociedad, o en el mundo entero. Y es la ley del amor, con el lenguaje del amor y la ley del amor. Por eso escucharíamos a nuestro Señor Jesucristo, que sintetizando todos los mandamientos los encierra en dos razones muy grandes, como es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Es, diríamos, como una antropología del amor. Si no aprendo a amarme a mí mismo, tampoco voy a amar al prójimo, ni lo voy a entender, ni tengo ningún punto de referencia para conocer, entender o comprender a mis semejantes. Solo en el amor se puede dar eso, y solo a la luz del Espíritu Santo de Dios. Por otra parte, ¿verdad?, esta gran promesa quedó también señalada allá en el libro del profeta Ezequiel, cuando el Señor tomó a Ezequiel y le dio aquella gran visión, que incluso conocemos a ese pasaje como el pasaje de los huesos secos, que el Señor le hizo ver en una gran llanura, ¿verdad?, de un campo donde se encontraban huesos secos, es decir, ya calizos, porosos, desarticulados. Los huesos, queridos hermanos, son como el esqueleto ciertamente de una criatura, pero al mismo tiempo son como las estructuras del hombre. Y ahí tendríamos que hablar tal vez en una reflexión mucho más profunda lo que ha significado la tecnología, ¿verdad?, y la ciencia en medio de nosotros, donde muchas veces nos quedamos solo con leyes frías o estructurales o normas frías, donde hemos perdido el humanismo, donde nos hemos quedado como huesos secos, sin espíritu, sin vida, y que así nos reclamamos incluso derechos humanos o reclamamos muchas otras razones, aunque muchas veces olvidamos nuestras obligaciones y deberes, pero reclamamos derechos, leyes frías, que incluso atropellan las razones verdaderamente humanas. La ley sin el Espíritu, nos diría San Pablo en su carta a los romanos como en sus cartas a los corintios, la ley sin el Espíritu mata, acaba al hombre y lo hace meramente técnico.
es como una serie de estructuras sociales que a veces carecen del sentido humano. Huesos secos. Se han convertido muchos pueblos y muchas familias y muchos seres humanos como huesos secos. Esta visión que Dios le dio al profeta Ezequiel es precisamente como una visión de toda la humanidad, de todos los tiempos, hasta el final de los tiempos, cuando el Señor venga a juzgar a vivos y muertos. Es una profecía que siempre está en un proceso de cumplirse y que terminará de cumplirse hasta que el Señor venga de nuevo para juzgarnos. ¿Qué es lo que vio el profeta Ezequiel? Pues huesos secos. Y entonces el Señor le pregunta, ¿tú crees que esos huesos secos puedan recobrar la vida? El profeta se queda sin saber qué responder y lo primero que le dice es, Señor, eso solo tú lo sabes. En la sabiduría de Dios y en la palabra de Dios se encuentra la gran verdad que nos devuelve la vida. En las palabras del Señor viene la fuerza de su aliento y de su espíritu. Y por lo mismo, recibir la palabra, recibir a Cristo, recibir al enviado, decimos el Evangelio, es recibir y dejarnos llenar también por el Espíritu que da vida. Y la palabra que da vida. La palabra de la verdad que nos hará libres y que nos irá quitando todo aquello que nos corrompe o que nos condena o que nos hace condenables a los ojos de Dios. Odio, rencor, resentimiento, etc. Pues el Señor le mandó que fuera en medio de los huesos y que invocara al Espíritu Santo. Y dice que cuando él cumplía esas palabras, esa orden dada por Dios, se sobrevino como un temblor, ¿verdad? Y los huesos empezaron a juntarse y a recobrar la estructura, pero seguían siendo huesos, aunque ya estuvieran armados, son la estructura del ser humano, pero no tienen vida. Y el Señor le dijo, pues yo les cubriré de nervios y de carne y volverán a vivir. Solo tú lo sabes, Señor, le responde una vez más el profeta, y lo ordena que invoque al Espíritu Santo de Dios, que sople sobre los huesos secos para que reciban espíritu y vida. El soplo, el aliento. Son lenguajes que conocemos incluso desde la formación del ser humano en las manos de Dios y que nos narra el libro del Génesis. Así el profeta cumple aquella misión y los huesos se empiezan a llenar de nervios y de carnes, pero siguen siendo cadáveres, aunque ya parezcan seres humanos, son cadáveres que les falta el aliento de la vida y el aliento del Espíritu. Si no recibimos el Espíritu Santo, seremos como cadáveres que deambulan por la tierra, donde solamente caminamos más hacia la muerte que no hacia la vida, como lo podríamos incluso analizar en nuestros tiempos con todo lo que es la cultura de la muerte, de la cual mucho nos insistió San Juan Pablo II, donde en un hedonismo, buscando solamente nuestra complacencia y el inflar nuestro ego, ¿verdad?, en el poder o en la riqueza o qué sé yo, en los placeres, pues somos cadáveres. A los ojos de Dios somos cadáveres, pero nos falta realmente la vida. Y cuando se habla de la vida, se habla de la vida que da el Espíritu Santo. Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Y hoy lo repetimos dentro de la liturgia dominical de esta fecha tan maravillosa, a la cual hay que ponerle, repito, muchísima atención en cada uno de los textos. Así dice que se levantó aquella multitud, que eran como cadáveres, se irguieron sobre sus pies, se revistieron con túnicas blancas, y entonces el Señor le dijo, esa es toda la casa de Israel. Cuando se dice Israel, se dice casa de Dios. Eso quiere decir el nombre Israel, casa de Dios.
Esto que tú ves, Ezequiel, es toda la casa de Dios. ¿Y cuántos son? Dice, era una multitud, una inmensa e incontable multitud los que se habían levantado en aquella llanura, que es la visión de toda la humanidad y que es al mismo tiempo anunciar el triunfo de la palabra de Dios, que es Jesucristo, el triunfo sobre el pecado y sobre la muerte, el triunfo y la victoria de Jesucristo, que es su propia resurrección y la glorificación del Padre. ¿Cuántas cosas encierran, queridos hermanos, estos pasajes? Más adelante escucharíamos también el libro del profeta Joel, quien anuncia también el poder que viene de lo alto, un nombre propio para el Espíritu Santo que estaba siendo anunciado, y donde el mismo Dios le dice, derramaré mi espíritu sobre todos, profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. También sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es una visión incluso para el fin de los tiempos, cuando el Señor venga de nuevo, ¿verdad? Y el Señor instituya o implante su reino definitivamente en medio de nosotros. Pues estas lecturas, queridos hermanos, hoy nos dan pie para poder entender realmente lo que incluso nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque va a incluir todos estos lenguajes de los que acabamos de citar, conforme a las escrituras del Antiguo Testamento. Ya nuestro Señor Jesucristo les había dicho, repito, a sus apóstoles, que no salieran de Jerusalén, que permanecieran unidos, que permanecieran en oración. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Y aquí el verbo bapto o bautizar significa quedar inmersos, tal como Jesucristo se los dirá, vayan y metan al creyente en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Es decir, formar la unidad real dentro de la Santísima Trinidad de Dios. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedar bañados, inmersos, tomados por Dios como propiedad de Dios. Que aunque camines en medio de las naciones, tu meta no es solamente el mundo, sino la vida eterna en la unidad de Dios. Dice que los discípulos que en ese momento, ¿verdad?, habían ya nombrado un sustituto de Judas, que es el apóstol Matías, ¿verdad?, para que estuvieran los 12, como los 12 hijos de Jacob, o las 12 tribus de Israel. Habría que empezar, había que iniciar un pueblo nuevo, un pueblo nacido por el Espíritu Santo de Dios, al cual llamamos Iglesia. Así, 12 apóstoles, en comunión con la Virgen María, esperaban en oración aquel momento grandioso que les había sido anunciado. Los apóstoles vivían todavía llenos de miedo, acobardados, pensando que los tomarían presos como al maestro. No habían entendido todavía nada, eran ignorantes, podemos decir, y aunque ya habían escuchado las voces de Cristo, incluso resucitado, haga de cuenta que no habían entendido nada. Porque para entender las palabras de Cristo se necesita la luz del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, Padre de las luces, ven a encendernos la luz porque estamos a ciegas. Ven y recuérdanos, como dijo Jesucristo, sus propias palabras para entenderlas. Ven, Espíritu Santo, ¿verdad? Y llénanos de esos dones, gracias, virtudes, carismas, decimos, para poder salir verdaderamente a cumplir lo que el Señor nos ha mandado que hagamos mientras vivimos en este mundo. Para poder vivir no solamente en la fe, sino verdaderamente en la esperanza de alcanzar la eternidad, y para vivir amándonos en esa lengua nueva o en ese espíritu del verdadero amor, o con la nueva ley de Dios en el corazón, la ley del amor, de la caridad, decimos,
¿verdad?, cumpliendo con todas las obras de la misericordia y del amor. Buscando incluso unirnos a Jesucristo, buscando la salvación de nuestros hermanos, el que está próximo, decimos, o el prójimo, ¿verdad?, mi semejante, porque deseo que lo mismo que el Señor ha hecho conmigo, el Señor se lo dé a muchos que están en la ignorancia. Vayan y enseñen todas estas cosas a todas las gentes, que la palabra de Dios corra incluso hasta las islas más remotas, ¿verdad? Recibirán mi espíritu y ustedes serán mis testigos. Aclaro, testigos de Jesucristo, ¿verdad? Dar testimonio es incluso llegar hasta dar la vida como Cristo, o como fue la suerte de la mayoría de los apóstoles, hasta el martirio, decimos, hasta el derramamiento de sangre. Pues el verdadero cristiano, ¿verdad?, el que está íntimamente unido y movido por la palabra, lleno del amor, porque solo el amor es el verdadero motor que nos hace trabajar. Una persona sin amor está triste, está deprimida, no encuentra una verdadera razón para vivir, no sabe ni siquiera qué rumbo tomará su vida o qué vocación, ¿verdad?, va a elegir en su vida. Ven Espíritu Santo, ven a iluminarnos, porque vivimos en un mundo cada vez más oscuro y en medio de realidades, ¿verdad?, muy enrarecidas, que hoy confunden a la gente con muchas filosofías, con muchas teorías, con la ideología de género y muchas otras barbaridades más que escuchamos en nuestros días. Queridos hermanos, solo en el Espíritu Santo. Pues ahí se encontraban, ¿verdad?, en el mismo lugar donde habían celebrado la cena pascual, le llamamos el cenáculo, ¿verdad?, donde celebraron la cena de la Pascua con Jesucristo, donde Jesucristo se les había hecho presentes incluso, ¿verdad?, como lo narra hoy la página del Evangelio mismo, ¿verdad? Pero, ¿qué dice que sucedió aquel día? Pues que de repente se oyó un gran ruido, ¿verdad?, que venía del cielo, ni siquiera por debajo de la tierra, pero sin embargo sopló como si fuera un viento fuerte. Nosotros aquí en la costa veracruzana y en esta región de Sotavento, donde azotan los vientos, ¿verdad?, conocemos lo que son los vientos del norte, que muchas veces alcanzan kilómetros muy fuertes, como son de 100, 110, 120 kilómetros por hora, ráfagas muy fuertes que incluso zarandean las puertas o las ventanas. Dice, pues se dejó oír un sonido de un fuerte ruido, como si se estremeciera la casa o los cimientos de aquella casa, como cuando se zarandea un árbol para que caiga la fruta podrida por las hojas secas, como limpiando aquella casa. Y resonó por toda la casa donde se encontraba. Dice, entonces aparecieron lenguas como de fuego. Aquí es muy importante, queridos hermanos, porque no dice que eran de fuego, sino como de fuego. Y la figura de una lengua, como si fuera una llama, ¿verdad?, que se mueve como una lengua de fuego. Y este es un lenguaje que incluso nos habla de la unificación de las lenguas, repito, y al mismo tiempo, dice, se posó sobre la cabeza de los apóstoles. ¿Qué significa eso? Que es la luz del Espíritu Santo la que va a iluminar el entendimiento y que les va a dar una fuerza nueva, donde la boca del que anuncia es como una lengua de fuego que puede penetrar incluso el acero más fuerte o derretir los corazones más duros. Solo en el Espíritu Santo se logra una predicación, como de hecho la encontramos a lo largo de los siglos de la Iglesia, en muchos grandes predicadores, como se suele decir, de el santo Crisóstomo, aquel hombre de una elocuencia tal, o de los grandes oradores, ¿verdad?, de la palabra de Dios, que lograron la conversión de mucha gente, movidos en el Espíritu, o como lo sabemos por la biografía, por ejemplo, de San Juan Bosco o de San Juan María Vianney, que cuando venían gentes muy complicadas
hacían una breve oración pidiendo el Espíritu Santo para poder aconsejar, para poder decir, Espíritu Santo de discernimiento, Espíritu Santo del consejo, Espíritu Santo de sabiduría, en fin, invocar los dones que trae el Espíritu Santo para aplicarlos en el momento necesario. No es que uno posea los dones, como muchas veces la gente no cree, yo tengo tal don, yo tengo el otro don. Esos son mentiras, hermanos, porque el que empieza a presumir de lo que Dios le da, en ese momento lo pierde. El que lleva los verdaderos dones camina casi discreto y en el silencio. Bien, pues dice que todos se llenaron del Espíritu Santo y empezaron incluso a hablar de tal manera que aunque ellos eran galileos, todos los que se encontraban ahí, porque era la gran fiesta, donde venían incluso de muchas partes, y que aquí incluso narra, ¿verdad?, a quienes se encontraban en el lugar celebrando aquella fiesta, todos voltearon a ver la casa de donde se oyó aquel estruendo, ¿verdad? Y aquellos discípulos que estaban llenos de cobardía por miedo a los judíos y encerrados en sí mismos, abrieron las puertas y las ventanas y se oyó la primera predicación en boca de Pedro, que anunció precisamente al Espíritu Santo, tal como se había anunciado desde tiempos antiguos, donde el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne. Esta es la promesa hecha no solo para nosotros, sino también para ustedes y para sus hijos y para cuantos Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Palabras más, palabras menos, que no nos da tiempo de expresarlo todo junto. Queridos hermanos, se dio un doble fenómeno que es muy conocido. Quien ora a Dios en su interno y donde el Espíritu de Dios viene en nuestro auxilio, como lo dice, ¿verdad?, la carta del apóstol San Pablo, ¿verdad?, a los Gálatas, dice, bueno, pues hay quien en un momento dado no sabe ni cómo orar ni cómo pedir, pero el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio y habla las lenguas del Espíritu. Y Dios, que es Espíritu, entiende lo que el Espíritu Santo te inspira a orar. Una oración en el Espíritu Santo que incluso, dice San Pablo, puede ser hasta con sonidos y gemidos inenarrables, es decir, no tienen una traducción propia, pero Dios sí los entiende. Y le llamamos actualmente, y muchos de ustedes lo han escuchado, el don de lenguas, donde oramos unos por otros, o donde pedimos esa iluminación, ¿verdad?, para soltar la lengua y que el Espíritu de Dios ore por nosotros. Ven, Espíritu Santo, tómanos, haz oración en nosotros, porque no sabemos qué es lo que más nos conviene, o no sabemos pedir, o pedimos cosas que incluso no nos convienen, y por eso no recibimos muchas veces lo que con fe a veces pedimos, porque pedimos cosas que no son congruentes con lo que Dios quiere para cada quien. Pero no solamente se dio ese don de lenguas, sino que se dio lo que se llama también la glosolalia y la genoglosia, dos palabras en griego, porque hablando, imagínense usted que ahorita aquí hablando con ustedes a través de este video, hablando en español, de repente me entendiera uno que habla en griego, en chino, en árabe, y me entiende en su propia lengua. Pues eso es una gracia que el Espíritu Santo le da a quien escucha con fe o tiene el interés de escuchar a Dios. Dios te hará entender lo que el apóstol predica. De alguna o de otra manera, si tú quieres, ¿verdad?, más o menos entiendes, a veces por el lenguaje gesticular o facial, ¿verdad?, el entusiasmo o la vivencia que tiene quien predica. Pero no solamente eso, repito, hasta por un gesto puedes entender el lenguaje del amor. Aunque se hable la diversidad de las lenguas, sin embargo entendemos la misma lengua, que es el Evangelio, lo que nos une y lo que nos identifica. Ven Espíritu Santo, para poder tener estos lenguajes donde, aunque vaya el misionero a lugares extranjeros,
sin embargo, pueda ser entendido, como tal vez sucedió en la misma conquista de nuestro México, cuando vinieron los frailes, ¿verdad?, anunciando a Cristo en su pasión dolorosa, en su gloriosa resurrección. Y no hablaban azteca, no hablaban mexica, no hablaban náhuatl, no hablaban zapoteco. Y sin embargo, los misioneros se dieron a entender, buscaron intérpretes, lo que usted guste y mande decir, todo eso es válido, pero la palabra de Dios fue llegando, y qué fuerza en el Espíritu de Dios, que incluso fue tocando los corazones de aquellos que tenían otras creencias, como era en todo aquel mundo de muchos dioses, para poder entender un solo Dios, para entender un mismo sacrificio, el de Cristo, y abandonar los sacrificios humanos, como lo sabemos por la historia en las pirámides, o aquí mismo frente a Veracruz, en la isla de sacrificios, o como nos lo narra, por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo en La verdadera historia. Pues dejemos todos los sacrificios humanos. Hoy es algo muy importante, que ojalá resonaran mis palabras para muchísima gente, ¿verdad? Dejemos los sacrificios humanos, porque hoy se han multiplicado, ¿verdad?, en una forma escandalosa, vergonzosa, humillante a la inteligencia y al humanismo, humillante, ¿verdad?, en nuestra misma fe de cristianos. Hoy hay matanzas por todas partes, y en la irresponsabilidad de muchos, mira cuántos han muerto incluso por la pandemia. Queridos hermanos, pasemos de los sacrificios humanos al sacrificio único de Cristo, porque es el sacrificio del Cordero de Dios, que sí nos salva, que sí nos redime, y que sí nos hará hablar en una sola lengua. Bien, ya no me detengo en referir todo lo que dice esta primera lectura, ¿verdad?, o en la carta a los Corintios o a los Gálatas de San Pablo, ¿verdad?, que nos hablan precisamente de ese don de lenguas, o esa inspiración en el Espíritu Santo, o de los frutos del Espíritu Santo, porque cada uno son temas muy amplios, ¿no? Pero la oración de la Iglesia, que hoy en la liturgia nos presenta incluso como una invocación en lo que se llama la secuencia del Espíritu Santo, que indudablemente muchos de ustedes la recitan en sus casas diariamente, ¿verdad? Ahora esta reflexión que llega ahora por internet, en el WhatsApp, en los grupos, ¿verdad?, los 5 minutos al Espíritu Santo, y muchas otras razones al Espíritu Santo. Ven, Dios Espíritu Santo, y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Quedémonos con eso, ¿verdad? Y vivamos este momento de oración y de gracia para ser movidos por el amor de Dios y llegar incluso a lo que es la gran redención. Cristo resucitado, ¿verdad?, parece que haciéndose presente en el cenáculo con sus apóstoles, y antes de que subiera al cielo, dice que les comunica la paz. Es un texto que ya meditamos en otra de las reflexiones anteriores, por eso no me detengo mucho en la página del Evangelio, porque ya hicimos esta misma reflexión. Pero lo que sí es importante recalcar es cómo nuestro Señor Jesucristo resucitado, después de enseñarles sus santas llagas, dice, y de darles la paz por tercera vez, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Queridos hermanos, el perdón de los pecados hay que solicitarlo. Es una gracia que hay que pedirle al Espíritu Santo, porque la conversión viene de Dios, pero nadie puede creer en Dios si no hay quien predique, si no hay enviados de Jesucristo. Por eso Jesucristo hizo de la iglesia una iglesia de enviados, pero constituidos en un colegio apostólico. Por eso nuestra iglesia es apostólica, y no puede haber dos, sino una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo, fincada y cimentada en Pedro, ¿verdad?, como la roca, y sus sucesores hasta el día de hoy con el Papa Francisco. A quienes les perdonen los pecados es poder y autoridad
en el Espíritu Santo y que se recibe en esa sucesión apostólica. Pero, de hecho, todos estamos llamados a perdonarnos, a amarnos, a hablar, repito, la lengua del amor y del Espíritu, dispensándonos en nuestras deficiencias y en nuestras diferentes formas, incluso de pensamiento. Podríamos no estar de acuerdo en alguna forma de pensar, pero sin embargo no por eso te voy a faltar al respeto, como lo vemos ahora en nuestros días, que si no estamos de acuerdo, ¿verdad? El que no esté de acuerdo conmigo, ¿verdad? Lo insultamos, lo despreciamos, ¿verdad? Ahí los chairos y los no sé qué tantas cosas. Queridos hermanos, no nos despreciemos, no nos insultemos, no nos maldigamos, no nos condenemos unos a otros. Hablemos las lenguas del amor, perdonando, perdonando, perdonando. Perdonando es como se manifiesta el verdadero amor que viene de Dios. Así pues, queridos hermanos, los dejo también en estas palabras, invocando a la Virgen Santísima. Madre Santísima, como en el día de Pentecostés, ven con nosotros para orar y enséñanos tú misma a recibir el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que cubrió tus purísimas entrañas, donde tú, llena en plenitud de la gracia divina, concebiste a la palabra que se hizo hombre y que nos viene a dar la salvación. Madre, pide para nosotros el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.